Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos y gente que nos escucha. Vamos a orar para pedir que Dios bendiga este mensaje de esta noche. Señor Jesucristo, Padre amado, ante ti inclinamos nuestro rostro en señal de respeto y adoración, y te damos gracias por haber hecho la obra perfecta para nuestra salvación, hecha en la cruz con tu muerte y sacrificio y muerte. Pero no quedó allí, porque venciste el tercer día y te levantaste de los muertos con el triunfo más grande de la historia. Por eso recordamos esta noche ese triunfo en la cruz, ese triunfo que hereda a nosotros, que también un día moriremos y un día nos levantaremos, dejando atrás la muerte, el pasado, para ir a vivir contigo en el cielo de los cielos. Bendice tu palabra, Señor, háblanos, úsame como un instrumento y permite que lo que vamos a aprender lo apliquemos en nuestra vida diaria, porque los tiempos del fin están cerca. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bien, buenas noches una vez más a todos ustedes. Vamos en la última parte del capítulo 12 de Daniel, desde el versículo 8 al 13 que quedamos la semana pasada. Bien, un pequeño repasito de los dos últimos versículos que vimos, ¿no? Sobre todo este versículo 6 y 7 que dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y mitad de tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Palabra de Dios. Entonces, a esta pregunta que lo pasamos rápido el jueves pasado: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Dónde encontramos la respuesta? La respuesta lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:3, ¿no? Que dice que cuando escuchemos esa palabra, paz y seguridad, es porque está muy cerca, muy cerca, el inicio del arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Porque recordemos, el proceso de la segunda venida del Señor comienza con el arrebatamiento que nos viene a llevar al cielo, comienza la gran tribulación, sigue su proceso y nuevamente regresamos con el Señor después de las bodas del Cordero. Y ahí la segunda venida, cuando Él viene a pelear la batalla final contra el mundo y contra sus enemigos. Bien, este es entonces ¿cuándo va a suceder esto? Cuando escuches, cuando oigas las palabras paz y seguridad, que los líderes del mundo, engañando, van a decir que haya paz y seguridad, ya no guerra, ya no estas cosas. Entonces los líderes del mundo se reunirán para acordar que haya paz y seguridad. Indudablemente que para que esta paz y seguridad se haga efectiva, entonces tendrán que elegir un gobierno mundial. Una sola es la religión del mundo y una sola moneda para todo el mundo. Esas son las características
para saber cuándo será el fin de estas maravillas. Pero es interesante ver también en otra señal, en el versículo 7, le dice: cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Inicialmente, cuando hablamos del pueblo santo pensamos en Israel, pero ya en el Nuevo Testamento encontramos algo muy diferente. Pablo es el encargado de escribir en todos sus libros, pero vamos a leer uno de ellos que nos va a decir cuándo será el fin de estas maravillas. Romanos capítulo 11, por favor, Romanos 11, 25 y 26. Romanos 11, 25 y 26 nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido al pueblo de Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí está la fecha, el cuándo, así como vimos en la otra versículo de la respuesta, cuando digan paz y seguridad. Pero ahora nos dice cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, cuando no haya ningún gentil que se arrepienta, entonces se cumplirá lo que estamos leyendo, y se cumplirá también la dispersión del pueblo judío, que estarán todos en su pueblo. Pero nos dice también que todo esto sucedió para que entre los gentiles, que Dios endureció en parte el corazón del pueblo de Israel. Por eso es que Israel hoy día, de más o menos 10 millones de habitantes, hay 1 millón ya de habitantes que se llaman los judíos mesiánicos, que ya aceptaron que ellos, sus padres, mataron al Mesías, y ahora ellos creen en Jesús y están esperando la segunda venida. Ya hay en parte. Pero versículo 26, que nos dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Es decir, Israel, que también se llama Jacob a la vez aquí, reconocerá su culpa, llorarán, pedirán perdón a Jesucristo. Entonces Jesucristo apartará de ellos el pecado o la impiedad. ¿Entendido? Entonces vemos ahorita cómo podríamos medir cuántos gentiles faltan convertirse. No podemos. Pero cuando vayamos viendo que pocas personas de los países, a excepción de Israel, ya no quieren convertirse, entonces es porque se acerca ese día glorioso. Volvamos al libro de Daniel. Ahora sí vamos viendo Daniel 12, 8 al 10, estos 3 versículos. ¿Qué nos dice? Y yo oí, mas no entendí, dice Daniel. Daniel dice: yo oí, pero no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados,
Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí hay otra pregunta que resolver. ¿Cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuál será el fin? Vamos a tener que mirar algunos pasajes que nos ayuden. Uno de ellos es en Apocalipsis 1, versículo 7. Vamos a leerlo para poder entender cuál será el fin. No, el otro ha sido cuándo, ahora es cuál será el fin, o sea, ¿por qué propósito? ¿No? ¿Cuál? Es como ¿por qué propósito? Miremos en Apocalipsis 1, versículo 7, que nos dice lo siguiente: he aquí que vienen días que vienen con las nubes y todo ojo lo verá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí nos anuncia la presencia de nuestro Señor ya visible en las nubes. De aquí viene con las nubes. Todo ojo lo verá. Toda la tierra lo verá. Esa es una de las interrogantes. ¿Cómo se está ocurriendo aquí en Perú o en Israel? ¿Cómo lo veremos aquí en Perú? Esa es una de las preguntas. ¿Cómo lo verán en Estados Unidos? ¿Cómo lo verán en Rusia? ¿Cómo lo verán en África? Si estuviera ocurriendo esto en Israel. La magia de la televisión, el cable. Hoy podemos ver un partido en vivo y en directo en Barcelona. Lo podemos ver en Perú, lo pueden ver en Israel, en Estados Unidos, en Rusia y en todo el mundo. Entonces cuando venga el Señor, ahí estarán las pantallas, alumbrando al Señor que viene en las nubes, y todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Pero ¿quiénes son los que reconocen? Dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, Israel lo verá, Israel lo verá, y todos los linajes, cada tribu, harán lamentación por haber reconocido que sus padres, sus abuelos, o bisabuelos, o tatarabuelos, o tatara de tatarabuelos, mataron al Mesías. Tremendo, ¿no? Tremendo. Vamos a ir avanzando y este mismo contenido lo vamos a leer en Zacarías. Pero vamos siguiendo normal. Volvemos ahora sí para contestar a esa pregunta. Ya tenemos en Apocalipsis 1:7. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál será el fin de estas cosas? El fin es que Israel reconozca a Jesús el Mesías, que sus padres lo mataron. Ese es el fin. Romanos, vamos a leer ahora, Romanos 11, 26 y 27. Vamos a leerlo, Romanos 11. Acá está. Romanos 11, versículos 26 y 27. ¿Qué nos dice? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Cuando Israel lo vea al Señor levantar sus manos y vean las heridas, reconocerán que ellos mataron al Mesías. Se lamentarán, llorarán. Pero ¿qué nos dice aquí? Que el Señor les quitará la impiedad, les perdonará. Pero también nos dice que les dará un nuevo pacto
con ellos. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Porque dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Es el mismo pacto que tenemos nosotros ahora. No tenemos nosotros el pacto de Moisés, el pacto de los 10 mandamientos, hecho en piedra. Nosotros tenemos el pacto con Dios, que Él escribe sus leyes en nuestros corazones. Jeremías 31, 31 al 33. Ese es el pacto que tendrá ahora que reconocer Israel. Ya no el pacto de la ley de Moisés, ya fue por un tiempo el pacto de piedra. Ahora tenemos un pacto de carne al corazón del hombre. Para eso ha entrado Cristo a vivir en nuestros corazones, para que cada día escriba allí: ama a Dios, no mientas, no robes, y todos sus mandamientos, y sus 610 mandamientos, lo iremos cumpliendo cada día en nuestra vida, porque los escribirá en nuestros corazones. Y así hará con la nación de Israel, que hasta hoy día son tan, ¿qué palabra puedo decir?, tan pegados a la ley de piedra, a la ley de Moisés. No entienden todavía que ya no está en vigencia, porque hay un nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 33. Bien, así es como vamos viendo la respuesta. ¿Cuál es? Habiendo visto esto de Romanos, que Jesús perdonará los pecados y todo Israel será salvo. Ya vamos a ir más abajo mirando por qué todo Israel. ¿No? Pero es todo Israel, todos los que estén ese día mirando en el monte de Sión, cuando descienda allí Jesucristo, todos los que miren serán salvos. Bien, aquí nos dice que Daniel no entendió versículo 8, pero ahí está la explicación. Versículo 9, anda, descansa Daniel, dice, pues estas palabras están cerradas hasta el tiempo del fin. Versículo 10, qué interesante. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Eso me trae a relación Apocalipsis 22, versículo 11, que tomamos este domingo pasado, que también nos dice lo mismo. Los injustos sigan injustos, los justos sean más justos, los santos sean más santos. O sea, ¿qué está diciendo? El que no busca a Dios, quédese ahí, no crezca, porque no busca a Dios. Pero el que busca a Dios ya es justo, ya es santo, pero ahora siga creciendo hasta llegar por lo menos a una nota muy importante para Dios. Nosotros somos como alumnos de la escuela de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los libros de los cursos están aquí en la Biblia, 66 libros, que tenemos que leerlo y estudiarlo y darle examen al Señor, que Él siempre nos va tomando pruebas cada día, a cada uno personalmente. Bien, versículo 11 y 12, vamos a pasar a ver. Versículo 11 primero, ¿qué nos dice? Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días
Aquí muchos nos encontramos con una fecha que no concuerda. Todos sabemos que la fecha es 1260 días, que son 42 meses, que son 3 años y medio. 3 años y medio, multiplícalo por 30, te da 1260. Pero aquí hay 30 días adicionales. ¿Por qué? La pregunta que nos hacemos continuamente. Pero estuve esta semana viendo un libro sobre costumbres judías y ahí encontré la respuesta para esto. Hay una costumbre judía que ellos hacen duelo 30 días por un familiar cercano que ha muerto. Vamos a la explicación. Entonces recordemos, según la cultura judía, ellos tienen un tiempo que se llama el tiempo de luto, que es de 30 días cuando un familiar cercano muere. Para entender a esto, vámonos a Zacarías, allí, capítulo 12, desde el versículo 10 al 14. Zacarías, por favor, capítulo 12, del versículo 10 al 14. Zacarías 12, 10. Dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué dice en esta primera parte? Que Dios, al venir del cielo, al ir al monte de Sión, entonces antes de eso, envía un espíritu de gracia, un espíritu de oración sobre todo el pueblo de Israel. ¿Y qué va a pasar después que Dios envía su espíritu de gracia, su espíritu de oración? Se le abren los ojos al pueblo de Israel. Y miren que sigue. Y enseguida dice, mirarán a mí. Está diciendo Jesús, el Cristo. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hada de Rimón en el valle del Megiddo, y en la tierra se lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y por sus mujeres, los descendientes de la casa de Natán por sí y por sus mujeres, los descendientes de la casa de Leví por sí y por sus mujeres, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres, y todos los otros linajes, cada uno por sí y por sus mujeres. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Todo Israel, tribu por tribu, con cada uno de sus descendientes, todos mirarán a Jesucristo, que levantará sus manos al venir al monte de Sión. Al derramar el espíritu de gracia y el espíritu de oración, ellos mirarán y mirarán las huellas, mirarán sangre que está corriendo de sus manos. ¿Y qué dirán? ¿A quién traspasamos? Reconocerán su pecado que heredaron desde sus tatarabuelos, que mataron a Jesús, y ellos siguieron en su ignorancia hasta aquel día.
seguirán en su ignorancia hasta que sus ojos sean abiertos y crean en Jesucristo. Y por eso es que guardarán el luto de 30 días, porque reconocerán que Jesús es su familiar muy cercano, es su hermano, es su Dios, un familiar muy, muy cercano, y llorarán, 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 llorarán por 30 días, guardando el luto por la muerte de Cristo. Entonces volvemos a nuestro pasaje y entendemos que esos 30 días de luto, agregado a los 1260, sale 1290 como dice acá, y ese es el tiempo de guardar luto, ¿no?, por ese familiar cercano. Pero vamos a ver el otro versículo, que también es difícil de entenderlo, pero cuando entendemos ciertas costumbres judías, vamos a comprender lo que dice acá. Versículo 12, Daniel 12:12. Bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días. Como les digo nosotros, el tiempo es 1260 días. Aquí hay ya 75 días de diferencia. ¿Por qué? Primero vamos a mirar la costumbre judía y después miraremos ya no la costumbre, sino la fidelidad cristiana, la de nosotros, para entender este versículo. Veamos la costumbre judía. Los judíos, y para ello vamos a leer un pasaje para poder entenderlo, el número 75, Hechos 7, 14 al 15. Hechos 7, 14 al 15. ¿Qué nos dice Hechos 7, 14 al 15? Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de los 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. ¿Qué está diciendo aquí en Hechos que escribe Lucas? ¿Qué está diciéndonos? Relatándonos de la muerte de Esteban, y después nos relata las 75 personas que fueron al encuentro con José en Egipto, ¿no? Y esas 75 personas, y con todos sus descendientes, pero los 75 personas fueron hechos esclavos, y eso lo conocemos por la historia, esclavos en Egipto. Entonces ellos, al mirar este 75, recuerdan la esclavitud en Egipto, y que Dios, por la mano de Moisés, los libertó de la esclavitud de Egipto. Ese es lo que los judíos en sus costumbres, ellos también tienen 75 días que recuerdan, pero son 75 días de adoración a Jehová de los ejércitos, porque Él libertó a los 75 que fueron, más sus descendientes. Pero ellos recuerdan a los 75 que fueron y lo hicieron esclavos en Egipto, y Jehová de los ejércitos, usando a Moisés, los libertó, y ellos le adoran 75 días. Entonces aquí entendemos que para la cultura judía, esos 1260 días, ¿no?, que son 3 años y medio, le agregan 75 días más, ¿no?, que es de adoración a Jehová de los ejércitos, porque los liberó a esas 75 personas y sus descendientes del yugo de la esclavitud del pueblo judío, del pueblo egipto, al pueblo judío del pueblo egipto. No, entonces ahí entendemos que para ellos es así. Ellos adoran a Jehová por la libertad de la esclavitud de Egipto.
Pero ¿qué para nosotros? Leamos, no vamos a leerlo porque es grande, pero léanlo, ustedes apunten, léanlo, comprueben lo que les voy a decir. Lucas 3, 23 al 28. Lucas 3, 23 al 28. ¿Qué habla Lucas 3, 23 al 28? Recordemos que hay dos genealogías de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Una está en Mateo, capítulo 1, el versículo 1, no me acuerdo hasta qué versículo, 17 o 18 creo. Esa es una genealogía. Pero aquí en Lucas, y vamos a mirar un poquitín de Lucas, capítulo 3, para poder verlo. Lucas capítulo 3, 23. Ahí comienza. Voy a dar un pequeño vistazo nada más. Acá está el título, dice genealogía de Jesús. Y comienza y dice Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Y comienza, hijo, según se creía, de José. Sigue Elí, Natat, Leví, Melqui, Hanna, José, Matatías, Amós, Nahum, Esli, Nagai, Maat, Matatías, Semei, José, hijo de Judá, Joana, Reza, Zorobabel, Salatiel, Neri, Melqui, Adi, Cosam, Eldodam, hijo de José, hijo de Eliezer, Jorim, Matat, Leví, Simeón, hijo de Judá, hijo de José, de Jonán, de Eliakim, Melea, Mainán, Matata, Natán, David, Isaí, Obed, Boz, Salmón, Nazón, Aminadab, Aram, Herón, Fares, Jacob, Isaac, Abraham, Taré, Nacor, Serug, Ragaú, Eber, Sala, Cainán, Arfaxad, Sem, Noé, Lamec, Matusalén, Enoc, Jared, Mahalalel, Cainán, Enos, Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hay 77 aparentemente genealogías, pero tú quitas hijo de Dios y quitas el otro Jesús, o sea, quitamos a Jesús y a hijo de Dios y encontramos 75 genealogías, desde Adán hasta José, el esposo de María. ¿Coincidencia 75 personas? No es una coincidencia. Los cristianos que investigamos, podemos mirar como los israelitas, que tienen sus 75 días, que les sirve para adorar a Jehová de los ejércitos, porque los libertó de la esclavitud del pueblo de Egipto. Nosotros miramos a Jesús. Esas 75 genealogías son 75 días para nosotros que debemos anualmente recordarlo, o en el futuro cuando se tenga que cumplir estos 1260 días, más 75, que serán tiempos de adoración. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Por qué? ¿No? Porque Él, al morir en la cruz y derramar su sangre preciosa, nos redimió, es decir, nos libertó, no del yugo de Egipto, sino del yugo de Satanás, que nos tenía anonadados con el pecado.
Esa es la gratitud que nosotros debemos tener como verdaderos cristianos, ¿no? Los israelitas, ellos lo hacen por lo de Egipto, porque ellos no creen, la gran mayoría, en que Jesucristo les vino a libertar del pecado. Pero nosotros creemos, esa genealogía, esa nos determina, esas 75 genealogías que están escondiditas. Años de leído, pero mirando las costumbres judías. Y ahí decía el autor que también está en Lucas una genealogía de 75 personas para Jesús. Entonces, esa no la guardan ellos, esa quedaba para nosotros. Recordar esas 75 genealogías para que venga Jesús a morir por nosotros en la cruz y redimirlos con su sangre preciosa del pecado de Satanás que nos tenía anonadados con el pecado. Adorémosle desde ahora, por eso, a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tenga que pasar ese gran tiempo de la tribulación, todos los gentiles tendrán que guardar esos 75 días más, que viene a sumar 1200 más 75, 1335 días. Lógico que estas dos fechas están sujetas a Mateo 24, que me viene a la memoria ahorita. Vamos a mirar un ratito Mateo 24. Porque toda fecha está en las manos de Dios. En Él nada más están las fechas exactas y precisas. Porque aquí nos dice lo siguiente, el capítulo 24 de Mateo, versículo, para entenderlo, versículo 21, 22 y 23. Pero el 22 es el que quiero, pero para poder entenderlo, 3 versículos. Mateo 24, 21 al 23, nos dice lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ojo, el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Se dan cuenta ustedes? No sabemos la fecha exacta, aún ni la de Daniel. Si hemos subido 75 días para adorar a Cristo por esas 75 generaciones, pero Él ve el tiempo muy duro para todos los cristianos, jóvenes, niños, adolescentes que se queden, no de edad, sino de conocimiento, porque el conocimiento te hace ser niño, joven, adulto o maduro. ¿Cómo es eso? Cuanto más lees las Escrituras, el crecimiento espiritual avanza. No te quedes como niño, no te quedes como adolescente, no te quedes como joven. Por eso tenemos que pasar esa barrera de los 30, y cuando la pasamos ya nos gustó y vamos creciendo año a año, año a año. No lograremos el 100%, nadie podrá. Porque dice la palabra que si no eres perfecto, no te llevará el Señor. Pero ¿qué pasará si llegamos a 50, 60%? ¿40%? Estamos con nota aprobada. Pero dice la palabra que el Señor, cuando los ángeles en el tránsito de acá que nos llevan hacia las nubes, en un segundo el poder de Jesucristo nos transformará. Es decir, si tú estás con 50% de verdadero cristiano, en ese acto que te cogen los ángeles para llevarte,
Jesucristo que está allá, el poder de Dios para completar los 50, 60 o 70 que te faltan. Eso es lo que encuentro aquí, pero los días serán acortados. En versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está el Cristo, no lo creas, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya te lo he dicho antes. Yo estuve mirando el otro día una película de 2 horas, me quedé en 3/4 de hora, no lo terminé, de un grupo de falsos cristianos americanos que en el siglo pasado ellos, guiados por un líder que dijo que venía el Señor el 20 de octubre del 1945, una psicosis que miles de personas que tenía esa congregación vendieron sus propiedades, barato todo el lugar que se quede, y platas van a llevar al cielo seguro, pero vendían sus bienes, ya me voy, y todos se fueron en el sitio donde decían que va a aparecer Jesucristo. Vino a las 5 que dijeron ellos, nada, 6 de la tarde, nada, 7 de la noche, nada, estuvieron hasta las 12 de la noche, nada. Falsos profetas, y hoy sigue muy campante, cree que nadie se acuerda de sus orígenes, de engañadores. Nadie sabe el día y la hora, intuimos, decimos muy probable tal fecha, pero basados en la palabra, pero no podemos decir el día ni la hora. Bien, regresemos a nuestro pasaje. Estamos aquí en Daniel. Entonces ya tenemos que el 1335 días son los 75 días que nosotros como cristianos reconocemos, esas 75 generaciones que hubo desde Adán hasta José, el padre de Jesús, el esposo de María. Y también así como los judíos, que ellos guardan su adoración por 75 días, por Jehová de los ejércitos, nuestro Dios también, pero ellos por la libertad de la esclavitud de Egipto, nosotros por la libertad del pecado que Satanás nos tenía ahí para ser pecadores y como éramos sus hijos. Bien, hasta allí me falta el versículo 13 para terminar, y aquí vemos también algo que nos habla de nuestro futuro, del futuro de todo cristiano. Y dice la palabra, y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Si literalmente lo leemos este versículo, dice, se va a reposar, una siesta, y luego se levanta para recibir su herencia. Pero permítame decirle que Daniel, él estuvo 70 años de prisionero en Babilonia, cuando él escribe todo esto. Y a él lo llevaron joven, 20, 25 años máximo. Sumado a los 70, él tenía 95 años, estaba de viejito. Entonces, ¿qué le está diciendo? Y tú irás hasta el fin y reposarás. ¿Qué le está diciendo? Vas a morir. Vas a morir. Ya está en 95 años. Y le dice, te levantarás. ¿Qué otra palabra de decir? Resucitarás
para recibir tu herencia, tu heredad, el fin de los días. Vamos a ver un versículo en el Nuevo Testamento que nos respalda lo que estoy interpretando. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4. ¿Qué nos dice? Primera de Pedro, vamos a leerlo desde el 3, sí, desde el 3 hasta el 5, ya un versículo más. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es esa esperanza que nos ha dado Dios a través de Jesucristo? La resurrección. Porque así como Él resucitó de los muertos, si nos toca mañana la muerte, vamos a resucitar un día. Y los que no hayan muerto, los verdaderos cristianos, cuando venga Él, que están allí, mayor del 30%, a esos los va a llevar vivitos. Y bien, y nos vendrá trayendo a todos nuestros familiares que han descansado en el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Esa esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿La muerte es nuestra esperanza? No. A veces ni queremos mencionarlo, porque nosotros como que todavía le tenemos cierto temor. No. Miedo a la segunda muerte, pero no miedo a la primera muerte. Nosotros los cristianos vamos a llegar posiblemente a la primera muerte, pero no a la segunda muerte. La segunda muerte es la que se va, el Hades, juntos con la muerte, juntos con todos los millones de personas que no quisieron creer en Jesucristo y que su nombre no están escritos en el libro de la vida. Esos irán al lago de fuego y azufre, juntos con Satanás, juntos con el falso Cristo y juntos con los falsos profetas. Pero nosotros no habrá segunda muerte, resucitaremos para estar eternamente con Jesucristo, como lo estamos viendo allá en la patria celestial, como estamos viendo los domingos. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza que Dios le está dando a Daniel, ¿no? Esa es la esperanza viva. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para ustedes, para vosotros. ¿Qué significa esa herencia incorruptible? Ya hemos visto que en nuestra patria celestial no va a entrar ningún corrupto. Por eso es nuestra herencia incorruptible. No va a haber ninguna contaminación. Por eso es incontaminada. Aquí no dice inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Como una planta que está bien cuidadita con su agüita en un florero, no se marchita. Pero si no le echas agüita, vas a ver las hojitas de tus flores, se marchita. Eso significa inmarcesible. Ya no habrá vejez allá en la patria celestial, ya no habrá que se arruguen nuestras caritas. Serán inmarcesibles, no se marchitarán. Y dice, reservad en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Palabra de Dios. Esa es la realidad que le está diciendo aquí a Daniel y a todas las personas cristianas de todos los siglos, que no tengan miedo a la primera muerte, porque es un dormir. Cuando venga el Señor, despertará a todos su pueblo del seno de Abraham y vendrá con él, y a los que estén vivitos, ¡suan! los llevará
los ángeles y los juntará a su novia para llevarlo al cielo de los cielos, para el matrimonio en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y después de ese matrimonio regresa el Señor para la batalla final contra este mundo impío, contra el diablo y todos sus socios, reyes, príncipes, presidentes, ricachos y todo el mundo, pobres, sin Cristo, pero los ricos en Cristo estaremos salvaguardados de toda gran tribulación que se avecina. Palabra de Dios. Bien, hasta aquí he cumplido con anunciar este capítulo 12 tan hermoso. Ojalá lo comprendan, repásenlo. Es muy importante las promesas que da Daniel, pero que son también para nosotros ahora. Para nosotros son ahora. Esta muerte y resurrección que nos da Jesucristo para recibir nuestra herencia. ¿En dónde? En la patria celestial. En la patria celestial. A fin de los días. No solamente es la bendición para Daniel. ¿Cuántos hermanos después de Daniel han seguido? 1420 años. ¿Cuántos hermanos han partido? Pero pronto Cristo vendrá a levantarles y traerles, que no están muertos, en la carne están muertos, pero tienen el alma, están vivos. Vamos a terminar en oración y gracias por vuestro tiempo. Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es una palabra de esperanza, es una palabra de fe, es una palabra que nos alimenta día a día para levantar nuestros ojos del cielo y mirar que desde allí viene nuestro socorro. Gracias, Señor, cuídanos de estos días malos, de estos días que el enemigo quiere hacer su cosecha, pero no los dejes. Cuida, protege a tus verdaderos hijos de esta enfermedad y de cuántas enfermedades o pestes pueden venir. Por eso te adoramos y te decimos, Señor Jesucristo, ven pronto, te esperamos. Gloria a ti, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.